Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis de una de las torres con más RGB del mercado, la Enfortec Draco. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a Enfortec por haber confiado en mí y por haberme enviado esta torre para su análisis. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo. En primer lugar os voy a hablar del apartado del unboxing. Lo que es la torre para el ordenador viene dentro de una caja de cartón, la cual si la abrimos vamos a ver que tiene una serie de protecciones de poliespan a los lados y la propia torre viene envuelta en un plástico fino. Una vez abierta la tapa de la torre nos vamos a encontrar una bolsa que en su interior contiene una tapa de slot extra, una pequeña bolsita con toda la tornillería necesaria, un pequeño manual de usuario y el controlador de los ventiladores RGB junto con su mando. Una vez visto esto vamos a pasar a hablar de la torre como tal. En primer lugar, referente a sus dimensiones, contamos con 43,9 centímetros de largo por 20,5 de ancho y por 45,4 de alto. Todo ello en un peso de 8 kilogramos. Los materiales utilizados en esta torre son acero, plástico y un cristal templado, el cual está tintado para ser un poco más oscuro de lo habitual. Lo cual, como podéis apreciar, a nivel estético nos deja con una torre muy bonita. Una vez hemos visto sus medidas, peso y materiales, vamos a pasar a hablar un poquito de sus especificaciones. En primer lugar, es compatible con placas base de formato eATX, ATX, Micro ATX y Mini ITX. Referente al disipador de la CPU, podrá tener un tamaño máximo de 16 centímetros y en cuanto a tamaño de la GPU, de la tarjeta gráfica, podremos colocar una gráfica de un tamaño no superior a 38 centímetros, siempre y cuando no pongamos una refrigeración líquida en su parte frontal. Si pusiésemos la líquida, pues tendríamos que restar el grosor de la líquida a estos 38 centímetros. Además de esto, contamos con bastante espacio para discos duros. En concreto, podemos poner dos discos duros de 3,5 pulgadas y tres discos duros de 2,5 pulgadas. Por lo cual, referente a almacenamiento, la verdad es que estamos muy bien cubiertos. También he de destacar en este apartado de los discos duros que a la hora de montarla es mejor poner primero los discos duros y atornillarlos, sobre todo los de 3,5, porque luego al poner la fuente se nos hace bastante complicado. Hablando de la fuente de alimentación, va a venir cubierta y el único espacio que nos van a dejar va a ser en uno de los laterales en el que está el cristal templado. Vamos a tener un pequeño hueco donde por norma general en las fuentes de alimentación pone su marca y modelo. Pasando a la parte trasera de esta torre nos encontramos con 7 slots de expansión. He de indicar que las tapitas de estos slots son de un solo uso, es decir, que tenemos que tener cuidado porque en cuanto lo quitemos no vamos a poder volver a ponerlo en su sitio y que quede bien. Por eso nos traen una tapita extra por si tuviésemos que tapar el primer slot porque usásemos el segundo y el tercero para la gráfica, por ejemplo, o demás, pero son de un solo uso, tenedlo en cuenta. Continuando con sus especificaciones técnicas, para los que os interese poner refrigeración líquida, en esta torre en su parte frontal admite líquidas, según nos indican sus especificaciones, de hasta 360 milímetros, 280 milímetros, 240 milímetros y, como no, 120 milímetros también. En este apartado de la refrigeración líquida en la parte frontal he de destacar que justo encima de nuestro radiador estarían los cables del panel frontal, por lo cual, dependiendo de la marca y modelo de esta refrigeración líquida, podría no llegar a entrar del todo bien debido a estos cables que sobresalen. Ya os digo que no habría ningún problema, por ejemplo, en una 240 o 280 milímetros, pero sí que en una de 360, a lo mejor dependiendo de la marca y modelo, de si es un poco más alto o un poco más bajo, estos cables puedan llegar a darnos algún tipo de problema. Continuando con el tema de la refrigeración líquida, si quisiésemos ponérsela en la parte superior, esta torre admite refrigeraciones líquidas hasta 240 milímetros. Pero sí que es cierto que en mi experiencia personal, al poner mi placa base y demás, he visto que si colocase ahí la líquida quedaría muy cerca o incluso tocando los conectores de la placa base, por lo cual no sería lo óptimo. Lo óptimo sería colocarlo en la parte frontal. Y por último, en la parte trasera podríamos colocar una refrigeración líquida de hasta 140 milímetros.
Como veis, estamos ante muchas opciones diferentes donde colocar nuestra refrigeración líquida, pero en mi experiencia personal, viendo el diseño de la caja, la forma en la que yo lo haría sería que entrase aire frío por la parte frontal, que es donde pondría la líquida absorbiendo aire, y que saliese por la parte trasera y por la parte de arriba de la torre, dicho aire que ya se ha calentado dentro de la caja, para que el flujo de aire sea el óptimo. Una vez visto todo el tema de la ventilación, vamos a pasar a hablar un poquito también del tema de los filtros. Contamos con un filtro antipolvo imantado en la parte superior y con un filtro antipolvo que podemos meter y sacar directamente en la parte de abajo para la fuente de alimentación, por lo cual la verdad es que en este aspecto estamos muy bien cubiertos. En lo referente a sus patas, he de destacar que me esperaba que en la parte de abajo tuviesen una especie de goma antideslizante, pero sin embargo lo que nos traen es una especie de espuma para que la caja se pueda asentar correctamente. Y sin duda, para finalizar con el tema del apartado físico, destacar que directamente esta caja recién comprada nos trae 4 ventiladores RGB de 120 milímetros, 3 colocados en su parte frontal y 1 en la parte trasera, aunque en la parte frontal también podríamos poner 2 de 140 o bueno, lo que os he comentado anteriormente con todo el tema de la ventilación. Estos ventiladores RGB los conectaremos a un controlador al cual le podemos conectar 6 ventiladores y 2 tiras LED RGB, los cuales podremos controlar o bien con el botón RGB del panel frontal o bien directamente con el mando que nos trae incluido. Hablando del panel frontal, vamos a repasar un poquito sus conexiones. Contamos en primer lugar con un USB tipo C, un USB 3.0 tipo A, 2 USBs 2.0 tipo A también y 2 conectores HD audio para auriculares y para micrófono, además del botón de encendido y apagado, el de reset y el del RGB. Con lo cual en el apartado de la conectividad, por lo menos en el panel frontal, estamos mucho más que cubiertos. Como veis, estamos ante una torre muy atractiva, que la verdad es que el tema del RGB y demás está muy chulo, los materiales que se han utilizado creo que se han elegido correctamente y una vez hemos visto ya todas sus características, especificaciones y demás, vamos a pasar a mi opinión personal. Como siempre dividiremos en 3 partes, cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas creo que está clarísimo que el tema del RGB y el cristal templado son una muy buena opción y son una opción muy premium para este tipo de cajas. Y la cantidad de conexiones con las que contamos en el panel frontal. Continuando con el apartado de las cosas malas, tengo 2 que destacar. En primer lugar, los cables que salen del panel frontal no van con ningún tipo de protección ni nada para no tocar con el radiador o para no estorbarnos al instalarlo. Y además los slots de la parte trasera, las tapitas de los slots, no son reutilizables. Y esto la verdad es que ha sido algo que me ha disgustado. Por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, sí que he de decir que este cristal templado, al igual que todas las cajas que tienen cristal templado, es muy fácil dejar huellas y suciedad. Por lo cual, si os vais a comprar este tipo de caja, vais a estar prácticamente cada 2 o 3 días con el Cristasol dándole y limpiando para que quede la caja bonita a nivel estético. Y esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta, porque el polvo, a poquito polvo que haya ya se ve y a poquito que toquéis la torre se ve también. La verdad es que en términos generales me ha gustado bastante, creo que la elección de los materiales es muy buena, el tema de añadirte ya los ventiladores RGB está genial y creo que tiene especificaciones de una torre con características premium. Lógicamente hay torres mejores en el mercado, pero tenemos que tener en cuenta que esta torre tiene un precio de aproximadamente 70 euros. Es decir, no estamos ante torres de 120, 130, 150 euros, sino que estamos realmente ante una torre que podemos decir que tiene un precio muy ajustado. En mi opinión personal es una torre muy bonita y que quedaría muy bien en la mayoría de los setups, sobre todo con el tema de los ventiladores RGB. Tiene un flujo de aire correcto, pese a que en la parte frontal tenga también el tema del cristal, en los laterales las aperturas para que entre aire son suficientes, así que referente a temperaturas tampoco vais a tener ningún tipo de problema. Así que nada más chicos, si os ha gustado este vídeo y la torre, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, como siempre aquí abajo en la descripción tendréis los enlaces de compra y mis redes sociales y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.